La venganza ha formado parte del comportamiento humano casi desde que estamos sobre la Tierra. La literatura la ha usado a lo largo de su historia para crear una ficción conmovedora. Muchos de nosotros sin duda hemos imaginado vengarnos contra aquellos que nos han contrariado, incluso llegando a extremos como la agresión física. Pero, ¿será esta una sensación placentera o justificable a largo plazo? Así comienza Libertad sin Límites. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte y darte la bienvenida a tu programa Libertad sin Límites. Un abrazo muy especial a los amigos que nos acompañan a través de la TV Nuevo Tiempo, a nuestros amigos que ya son parte también del programa y nos siguen a través de la radio y por supuesto a la gente que está conectada por internet. ¿Cómo estás, Joel? Agradecido a Dios por la oportunidad que nos da una vez más de poder acercarnos a esas miles de personas que están viendo el programa a través de la TV Nuevo Tiempo, a través de YouTube, a través de las redes sociales como el Facebook. Nuestro cariño y gratitud a Dios por ustedes. Gracias porque allí del otro lado de esta pantalla hay una persona que siempre está esperando nuestro programa y nosotros aquí trayendo cada semana noticias relevantes que tienen que ver con nuestro día a día. El de hoy tiene que ver con nuestra conducta. Tiene que ver con nuestra conducta, la venganza. Y esa imagen dice mucho, ¿cierto? Sí, esa imagen dice mucho y ya nos introduce al asunto de hoy, Joel. Para empezar, la venganza es un detonante emocional poderoso que moviliza a las personas a actuar. Y te voy a comentar acerca de algunos estudios que se han hecho en relación a este tema específicamente. La venganza es una experiencia muy extendida en la vida humana. Personas de todas las sociedades entienden la idea de enfadarse, de enojarse, querer herir a alguien que te ha hecho daño. Esto lo dice, y textualmente te lo cité, es una parte de una investigación, de un estudio que hizo el psicólogo Michael McCall de la Universidad de Miami, en Estados Unidos. Él ha hecho toda una serie de investigaciones sobre el tema de la venganza. Y este especialista lleva más de una década estudiando los mecanismos de la venganza por un lado y el perdón por otro. Wow. Dos extremos, ¿cierto? ¿Verdad? Esos puntos. Dos extremos. Ahora es interesante, Carola, cuando hablamos sobre el tema de venganza, es algo que nos involucra a todos. Mira, desde niños nosotros reaccionamos ante una acción. Alguien nos hiere, nuestra respuesta casi inmediata es: yo voy a responder así. Lamentablemente hay personas que ya no pueden dominar incluso sus impulsos, su reacción siempre es con agresividad y eso, en lugar de poder trabajar en nuestra personalidad, empezamos a cultivar. Y hoy encontramos personas adultas que viven a la defensiva, otros que están viviendo una sed de venganza hace años. Tú me hiciste algo, tú no sabes lo que yo voy a hacer para que tú sientas más de lo que yo sentí. Tú me quitaste una cosa, yo te voy a quitar el doble. Es decir, ese sentimiento lamentablemente está ya adherido en los seres humanos. El asunto es cómo nosotros trabajamos eso. Porque una reacción natural o una reacción humana natural es que tú me haces algo, yo te voy a devolver. Así es. Sin embargo, cuando nosotros queremos trabajar esa parte de nuestra vida, allí está el área espiritual que trabajar, donde Dios puede transformar incluso aquellas cosas que ya traemos a este mundo.
Sin embargo, ese sentimiento lamentablemente nos acompaña. El asunto es cómo trabajamos en eso. Muchas veces, como tú decías, incluso hay personas que alimentan a lo largo de la vida ese sentir, ¿no es cierto? Y llevan a extremos, y la nota justamente apunta a que de hecho la venganza potencia el crimen. Está asociada con hasta el 20% de los homicidios. Sí. ¿Cuántos casos de homicidios, de crímenes hay llevados por venganza? Venganza, sí, ¿no es cierto? Es verdad. 60% de los tiroteos en escuelas, según muestran distintos estudios, son justamente llevados por este motivo. También influye en la política. Y la nota destaca la victoria, por ejemplo, de Donald Trump, presidente actual de Estados Unidos. Se produjo, dice esta nota, gracias a, entre comillas, la venganza de los blancos de clase media que se sintieron abandonados por una economía que se globaliza a un ritmo rápido. Esto, de hecho, lo escribió el diario Washington Post en Estados Unidos, y muchos otros medios de comunicación se hicieron eco de este sentir, ¿no? O sea, ¿a qué ámbito llega también la venganza, no? Exacto. En las diferentes esferas, clases sociales, todas las personas en algún momento nos hemos vengado de alguien. Lamentablemente, como tú contabas, la mayor parte de crímenes, personas que van al extremo, incluso de quitar la vida a alguien. ¿Y por qué? Motivados por la venganza. Ese sentimiento que te asfixia, te hace prisionero hasta el momento que tú lo decidas. Exacto. ¿Y cuándo decides? Cuando perdonas. Cuando tú decides estar bien mentalmente, emocionalmente. Sin embargo, Carola, es interesante cómo es que este sentimiento te puede llevar a cometer locuras, incluso quitando la vida de otra persona, simplemente por el hecho de justificar un pensamiento tuyo. Por ejemplo, yo quiero que tú sientas lo mismo que yo sentí, ¿no? Muchos son movidos por eso. Tú me quitaste algo, quiero que sientas qué significa perder. Entonces, en esa competencia de quién es más herido o quién siente más, los seres humanos sacamos toda la maldad que hay en la oscuridad del corazón. Entonces, el ser humano es capaz de ir hasta lo extremo. Imagínate, hasta cometer tantos crímenes en la vida. Entonces, es un sentimiento que tenemos que trabajar y en el lado espiritual entregárselo para que Jesús nos pueda ayudar y podamos moldear ese carácter deformado, manchado por el egoísmo y por ese sentimiento de venganza. Así es, así es. Algunos datos también importantes, ya para concluir, nos trae la nota. Antes, recordarte, como siempre, te invitamos a comunicarte con nosotros a través de nuestras redes sociales, facebook.com/Libertad Sin Límites NT. Como siempre, con muchísimo gusto recibimos el contacto de todos ustedes. Cerrando, Joel, la nota dice que en un estudio de seguimiento, otro especialista, David Chester de la Universidad de Virginia, al hacer toda una serie de estudios sobre el tema de la venganza, se sorprendió al ver que el dolor emocional estaba unido al placer, lo que de cierta manera tú comentabas. Aunque el rechazo se siente doloroso al principio, dice este estudioso, puede rápidamente ser enmascarado por el placer cuando se presenta con la oportunidad de vengarse. Exacto. Y ahí está otro término interesante que apunta a algo que tú también decías, ¿no? Enmascarar, o sea, hacernos creer, ¿no es cierto?, de que la venganza puede producir placer. Incluso dice, activa el circuito de recompensas del cerebro, entendiendo más o menos el mecanismo, ¿no? Cómo funciona. Y tomando varios resultados juntos, el equipo de investigadores llegó a una conclusión sorprendente. ¿Sabes cuál es? No solo la venganza puede dar placer, señala la conclusión de esta investigación, sino que la gente busca la venganza precisamente anticipando esto mismo, y según Chester, este investigador, resultados preliminares que aún no han sido publicados de toda esta investigación muestran que las personas que buscan venganza solo obtienen un sentimiento de placer momentáneo. Claro. Momentáneo. Exacto. Y entre comillas cierra esta conclusión y dice, como muchas otras cosas, se siente bien en el momento. Pero empieza un ciclo
Es decir, comienza a parecerse a una adicción. Wow. Imagina lo peligroso, ¿no? Y luego la persona se siente peor de cuando comenzó ese ciclo, ¿no? Es decir, una persona que se venga por alguna cosa, primero entró en un círculo, en un ciclo donde es difícil poder salir. Número 2, buscó sanar su herida de la manera incorrecta. Exacto. Es decir, yo por curar mi herida hiero a la otra persona. Solo que al herir a la otra persona, yo abro otra herida. Claro, de y culpa. como dice la investigación, ¿no? O sea, pareciera que momentáneamente la persona siente un placer. Bueno, me vengué. Exacto. Siento un placer. Esa sensación. Ahora estás sintiendo lo que yo sentí. Pero después, ¿qué? No solucionaste. Y por allí hay aquellas frases, la dulce venganza, venganza dulce. ¿Sabes, Carola? Todo esto solamente trae amargura. Exactamente. De dulzura no tiene. Y si lo tiene, dura minutos, como muchas otras cosas en la vida. Sin embargo, la venganza solo trae dolor y no cicatriza la herida, abre la herida. Lamentablemente, ese es el día a día. Y sabes, yo creo que podemos hoy estar hablando para muchos de nuestros amigos que tienen ese sentimiento abrigado. Es peligroso abrigar un sentimiento que nos lastima o que lastima a alguien. Sí. Más para ello, hay una dulce medicina para la amargura de la venganza. Ahí sí, puede ser. Vamos a la dulzura. Y gracias Carola por darnos esa nota. Un gusto. Tú ya escuchaste aquella historia de dos hombres que habían compartido una celda durante mucho tiempo. Sin embargo, ellos habían compartido la celda de manera injusta. Un día se hizo justicia, se dio libertad para ambos y después de algunos años se encontraron una vez más estos dos hombres. Y uno le pregunta al otro y le dice, ¿tú te acuerdas de aquellos que nos maltrataban allí en la cárcel? El otro responde, gracias a Dios yo olvidé por completo todas las humillaciones y las injusticias. Y tú le preguntas, bueno, le dice, yo me acuerdo todos los días y en mi corazón hay tanto deseo de poder vengarme por cada humillación que me hicieron o me trataron de manera injusta allí en la cárcel. ¿Sabes qué cosa le respondió su compañero? Le dice, qué infelicidad por ti, porque yo, del momento que salí de la cárcel, decidí ser libre. En cambio, tú decidiste continuar preso. ¡Wow! ¡Qué interesante expresión! Decidiste, porque esto es una decisión. No se trata de lo que alguien te hace. Se trata de cómo tú reaccionas ahora ante una agresión, ante el dolor, ante una herida. Tú decides. Hay personas que deciden todos los días rumiar el dolor, rumiar la desgracia. ¿Por qué coloco la palabra rumiar? ¿Conoces aquellos animalitos que después que comen nuevamente traen a la boca para volver a masticar? Hay miles de personas que rumian el pasado, personas que no pueden olvidar. Ahora, voy a tratar un poco de hablar este tema. ¿Es posible olvidar algún tipo de herida? Es imposible olvidar, pero sí es posible recordar sin dolor. Y esto lleva un proceso, por supuesto, pero la medicina para esto está en tus manos. Nadie te lo va a dar o no lo vas a encontrar en ninguna farmacia. La medicina para ser libre del odio, de rencor, de ese sentimiento de venganza, se llama perdón. Tú puedes decir, pastor, ese es el asunto más difícil, porque usted no sabe todo lo que han hecho contra mi vida. Han hecho la mayor injusticia. A usted no le han hecho. Alguien me escribió así hace algunas semanas. A usted nunca le hicieron lo que a mí me hicieron. Porque hay personas que piensan que el perdón es un regalo que se ofrece a la persona que nos ofendió. Y algunas personas que dicen, ¿cómo yo voy a regalar el perdón a alguien que me hirió? Pero piensa conmigo un momento. Perdón no es un regalo ofrecido. Perdón es un regalo que te haces tú mismo. Porque el momento que tú entras en este círculo de sentimiento de venganza, de odio y rencor, tú mismo estás enfermándote porque ocurre un desequilibrio completo, mental, físico y espiritual en tu vida. No eres feliz, ese sentimiento de venganza es alimentado por el rencor. Alguien dijo que el rencor es el combustible para el sentimiento de venganza y el odio termina matándote lentamente.
Es decir, si tú quieres morir de a pocos, odia. Pero si tú quieres restaurarte de una herida abierta en tu vida, perdona. Tú sabes que hay miles de personas que están enfermas mentalmente o enfermas físicamente y la raíz de su problema, ¿sabes dónde está? En su cabeza, en el pasado que no quieren desligar, en el sentimiento de venganza que no quieren abandonar. Entonces ese sentimiento te ata a la otra persona de manera negativa y tú vives amarrado, tú estás prisionero hasta el momento que tú decidas colocar la medicina correcta a esa herida. Y la medicina se llama perdón. Hablar de esto, por supuesto, que no es fácil, querido. Para mí también es un asunto difícil. Hablar de perdonar, hablar de amar, hablar de cerrar una herida, no es fácil. Porque todos los seres humanos, préstame atención, las heridas más profundas que tenemos en la vida tienen que ver con nuestras relaciones. Dos cosas tienen que ver con nuestras relaciones. Nuestros mejores amigos o las personas más cercanas abren las heridas más grandes o nos producen las mayores alegrías y satisfacciones. ¿Ya te diste cuenta entonces que esto tiene que ver con nuestra manera de relacionarnos? Entonces, si tiene que ver con nuestras relaciones, quiero que prestes atención ahora a lo que te voy a decir. En este planeta llamado Tierra, en el cual tú y yo vivimos y compartimos este medio ambiente, no existe una sola persona que durante los 365 días del año, los 7 días de la semana, las 24 horas del día, no ofenda. ¿Me estás entendiendo? O alguien te ofende o tú ofendes. Algunos lo hacen sin darse cuenta y tú te sientes ofendido. Otros lo hacen de manera intencional. Algunos hacen daño de manera intencional, otros no. Es decir, mientras vivimos en esta tierra, ofendemos o nos ofenden. Tú no puedes decir, a todo el mundo me ofendió. También ofendiste. Los seres humanos ofendemos con indiferencia, con mirada, con palabras, con actitudes, con acciones, con todo. Abrimos heridas y nos abren heridas. Entonces, en este juego de relaciones de tú me hieres, yo te hiero, nosotros tenemos que aprender allí a cómo convivir. Y la manera que tenemos que aprender a cómo convivir es aprendiendo el arte de perdonar. Perdonar es un proceso que no resulta de la noche a la mañana. Lleva su proceso, tiene sus pasos. Sin embargo, es la única medicina para sanar nuestras relaciones. Ahora, nuestras relaciones horizontales tienen que ver mucho con nuestra relación vertical. La manera como tú te relacionas con Dios va a influir mucho, va a influenciar mucho en la manera como te relacionas con tus semejantes. Personas que siempre viven con odio, rencor, sentimiento de venganza, es porque no conocen el amor. ¿Cómo no conocen el amor? El amor es Dios. Y aquel que no conoce a Dios puede abrigar todo ese tipo de sentimientos. Ahora tú puedes decir, pastor, pero ese sentimiento es natural. Cuando alguien nos ofende, ¿acaso nosotros no levantamos murallas? ¿Acaso no queremos vengarnos? Es verdad, es un sentimiento natural. Sin embargo, podemos trabajar. Mira lo que dice el libro de Proverbios capítulo 18, versículo 19. Primero voy a comenzar colocando el problema. Dice allí, el versículo 19, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte.
Wow. Y las contiendas de los hermanos son como cerrojos. Ya te diste cuenta. Aquel que está ofendido levanta una muralla. Aquel que está ofendido es capaz hasta de cometer locuras. Aquel que está ofendido. La pregunta entonces es, ¿cómo yo puedo trabajar ese asunto cuando alguien me hiere, cuando alguien me ofende? Te voy a dar por lo menos 4 consejos bíblicos. El primer consejo bíblico está en Salmos capítulo 39, versículo 2 y versículo 3. Mira versículo 2, dice así: mientras yo enmudecí con silencio, mientras me callé incluso con respecto a lo bueno, se agravó mi dolor. Préstame atención. Cuando alguien te ofende, tú no tienes que decir no pasó nada. Si te sentiste ofendido, tú tienes que expresar, pero expresar de manera correcta. ¿Me entiendes? Está en la forma como tú tienes que decir. Aquí la Biblia dice, mientras tú callas, tú tratas de tapar la herida, pero la herida sigue abierta. Y la herida va a cerrar el momento que tú descubras y coloques la medicina. Allí va a cerrar de manera correcta. Entonces hay personas que actúan ante las ofensas como si nada pasara. Sin embargo, van guardando en su corazón. Ya viste cómo en las relaciones matrimoniales incluso esto se vive. No pasó nada, paso por alto la ofensa, pero eso se va acumulando. Y llega incluso la pareja hasta el divorcio, porque son heridas abiertas. Son emociones acumuladas, cosas mal cerradas. Esas cosas perjudican nuestra vida. Entonces allí el sentimiento de venganza avanza, continúa. La herida se infecta, cangrena. Y finalmente nuestro corazón estará podrido para poder vengarnos. Hay un segundo consejo. Mira, Salmos capítulo 55, versículo 6 hasta el versículo 8. Dice así: ¿quién diese o quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría, huiría lejos, moraría en el desierto, me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Pastor, ¿qué consejo es este? Esa es la actitud de muchas personas. Muchas personas no enfrentan la realidad, sino que quieren cambiar o quieren volar, escapan. ¿Y cómo quieren escapar ante su dolor? Algunos quieren solucionar su dolor en la droga, en el alcohol, en el lugar incorrecto. No enfrentan su dolor, quieren adormecer su dolor. Y aquí el texto dice, hay personas que desearían volar. Querido, a donde tú vayas siempre vas a encontrar problemas. Porque el problema no está en el entorno ya tiene un problema. El problema es lo que ocurre en tu corazón. La manera como tú reaccionas ante una ofensa, ante una mirada. ¿Cuál es tu actitud? Entonces, si tú quieres huir de un lado para otro pensando que en el otro lado no va a haber problemas, en el otro lado vas a encontrar problemas. De nada sirve entonces huir refugiándose en vicios, o de nada sirve huir buscando otro lugar, porque el problema tiene que solucionarse primero dentro de nosotros. Hay una tercera recomendación bíblica, y eso lo encontramos allí en el libro de Job 18:4. Allí dice que nosotros podemos libertarnos del rencor, del odio. Allí en el libro de Job capítulo 18 habla del corazón amargado, del corazón enojado, que no puede cambiar cierta situación porque él decide estar así. Finalmente, la mayor medicina encontramos en el libro de Juan capítulo 14, versículo 34. Jesús dice, amaos los unos a los otros. No dice solamente ama a los que te hacen bien, incluso a aquel que te hizo daño. Y cuando tú perdonas a aquel que te hizo daño, tú no estás ofreciéndole un regalo a la otra persona, te estás ofreciendo un regalo a ti mismo para cerrar aquella herida. Colosenses capítulo 3, versículo 13, nos muestra la necesidad de perdonar, porque así como nosotros perdonamos, también recibimos el perdón. Fíjate, todos los seres humanos necesitamos ser perdonados. Todos los seres humanos necesitamos perdonar. Sin embargo, hay un texto extraordinario en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 9. Mira lo que dice allí la Biblia.